También muchas gracias a todos los medios presentes y desde luego a las instituciones que participamos hoy en esta conferencia de prensa para exponer estos dos temas. El primero que ya refería nuestro vicepresidente nacional, el licenciado Reginaldo Esquer, y el segundo al que me referiré yo, que es la obstaculización material que hemos encontrado por parte de las autoridades fiscales para proceder a las devoluciones en materia de saldos a favor. Y lo que también el mismo ejercicio que hicimos respecto de las citas, lo hicimos respecto de las solicitudes de devolución, y lo primero que quiero hacer es justamente presentarles estos resultados que encontramos en esta encuesta que practicamos para efectos de las solicitudes de devolución. Y empezar justamente con esto. En lo que va del año, se les preguntó a las personas que participaron en la encuesta si han tenido dificultades para obtener las devoluciones de un saldo a favor. Y la respuesta, como podrán ver ustedes, se presenta en un 46%, la respuesta fue positiva. Es decir, encontramos estas dificultades para obtenerlo. Hay que decir también que incluso por experiencia propia y por el seguimiento que hicimos en algunos casos de solicitudes de saldos a favor que presentaron algunos afiliados a la Coparmex, nos encontramos que estas dificultades incluso pueden obedecer a cuestiones más que otra cosa de carácter material. Es decir, pueden obedecer a los requerimientos de información que, si bien es cierto, el SAT tiene la facultad de poder realizar, por la manera y el tiempo en el que se realizan, se vuelve materialmente imposible en ocasiones responder, o bien también se vuelve materialmente imposible que la autoridad analice toda esa información y dé una respuesta en su caso favorable a la solicitud de devolución. Y es lo que nos parece que resulta criticable en este punto, porque pareciera ser que entonces la definición o la posición es que no se proceda a estas devoluciones. Una segunda pregunta que formulamos es, si me ayudan por favor, es en lo que va del año le han devuelto todo lo que ha solicitado. Aquí también tuvimos básicamente una respuesta en un sentido negativo, es decir, que no se ha devuelto esa cantidad solicitada. Desde luego aquí podría haber diversos factores, tales como justo el análisis de la información que se presenta, pero también nos dibuja y nos presenta un elemento importante respecto de la posición que puede estar asumiendo la autoridad fiscal respecto de la procedencia. Insisto, estamos hablando de saldos a favor, no estamos hablando de pagos de lo indebido, donde quizá podría existir una controversia. Aquí sobre todo hablamos de saldos que se van generando a favor y sobre todo que en principio no tendrían por qué resultar cuestionables. La siguiente, por favor. En lo que va del año, ¿cuánto tiempo le ha tomado al SAT devolverles los saldos a favor? Como podrán ver, una mayoría de un 32%, perdón, nos respondió que de 1 a 3 meses. Y bueno, aquí solo se están considerando aquellas personas que sí solicitaron desde luego las devoluciones, y un 30% nos ha dicho que más de 3 meses. Pero vean ustedes también el resultado respecto de las no devoluciones, es decir, no, que termina por resolverse que no procede la devolución. Esto desde luego significa que el particular deberá tomar la definición de si cuestiona desde un punto de vista jurisdiccional esta definición, y por lo tanto lo que significa, olvidemos el tema ahorita que de alguna forma se mencionaba de la liquidez que puedan llegar a tener las empresas con estas devoluciones, sino también la inversión o el gasto en recursos para poder obtener a nivel jurisdiccional estas devoluciones. Entonces, este dato también, desde luego, nos preocupa, y es por eso que también solicitamos o exhortamos al SAT que la posición no sea de un tema de no realizar las devoluciones, sino por el contrario, simplemente confirmar la procedencia de estos saldos a favor. La siguiente, por favor. En lo que va del año, ¿cuántas veces ha recibido una auditoría fiscal por solicitar saldos a favor? Aquí hay una abrumadora respuesta del 65% que ni una vez, un 19% que solo una vez y un 15% de 2 o más veces. Desde luego esto, recordemos que si bien es cierto que es una facultad del Servicio de Administración Tributaria no solo requerir la información para verificar la procedencia de las devoluciones, sino también la posibilidad de auditar expresamente esos rubros de que se solicitan en devolución. Si bien es cierto, en estos casos pareciera ser que al no ejercerse esta facultad pudiera resultar relativamente sencilla la procedencia de la devolución o la verificación de la procedencia de esta, nos hemos encontrado que en aquellos casos en los que sí se realiza, los requerimientos de información llegan a ser de tal número o llegan a ser de tal cantidad
que hacen que materialmente se vuelva imposible, insisto, para las empresas responder en el tiempo que se da e incluso para el SAT analizar toda esa información y desde luego después dar una respuesta, en su caso positiva, después de este análisis. Una de las cosas que debemos adelantar, y esto ha sido incluso señalaba yo por experiencia propia, es que se ha insistido mucho, que ahorita verán alguna respuesta a, a una pregunta sobre esto. Se ha insistido mucho en que los requerimientos de información sean por muestreo en muchos casos, más cuando estamos hablando de solicitudes de IVA, de saldos a favor, para que esto resulte más sencillo en la verificación por parte de la autoridad y desde luego de los contribuyentes para poder cumplir con los requerimientos. La siguiente, por favor. Dice, que es lo que les comentaba hace un momento, cuando le revisan la solicitud de devolución, le revisan el 100% de la documentación que integra el saldo a favor. El 59% nos respondió que sí, es decir, una mayoría que revisan el 100% de la documentación soporte, y el 41% señala que no, si no se hace una muestra representativa del total. Nos parece que esta es la que tendría que dar la respuesta más importante, que el no y que se hiciera solo un muestreo tendría que ser el resultado más favorable para el contribuyente, en la medida que eso ayudaría tanto a la autoridad fiscal como al contribuyente al momento de presentar el cumplimiento de los requerimientos, como a la autoridad al momento de hacerlos. Con lo que nos hemos encontrado, insisto, es que ya por vencer los plazos para que requieran lo hacen, se formulan requerimientos del 100% de información, y la respuesta, que por el tiempo que se da puede ser relativamente corta, hace que se cumpla casi hacia el final, y después la autoridad también tiene relativamente poco tiempo para resolverlo, pero esto queremos que se solucionaría justamente atendiendo a estas muestras representativas. Nos parece que esto es algo que perfectamente podría hacer el SAT. La siguiente, por favor. Creo que ya terminamos. En lo que va del año, ha escuchado de actos de corrupción relacionados con la tramitación ágil de las solicitudes de saldos a favor. Aquí, por fortuna, la respuesta, digamos, no menos preocupante desde luego el sí, es que no se ha escuchado, pero hay un 36% que indica que sí se ha escuchado para que se den unas devoluciones de una manera más ágil. La siguiente, por favor. Yo creo que ahí es donde terminamos. Sí, ahí terminamos. Y finalmente, después de dar estos datos, yo quisiera solo dar un par, tres mensajes finales. Primero, desde luego que el SAT tiene la facultad de exigir información e incluso, como lo señalábamos, auditar a los contribuyentes antes de devolver. Sin embargo, esto no debe entenderse como una forma para no devolver, sino para garantizar que se está devolviendo bien. Máxime que estamos hablando de saldos a favor. Lo que creemos también es que el gobierno debe dejar de financiarse a costa de la liquidez de las empresas y facilitar las devoluciones de los saldos a favor a las que legítimamente tienen derecho los contribuyentes. Esto incide directamente en la liquidez de las empresas y no puede permitirse que siga tardándose esto a costa de los contribuyentes y este financiamiento que no nos parece correcto de parte del gobierno. Y finalmente les diría yo, obstaculizar las devoluciones es incluso una conducta moralmente cuestionable. Hoy que tanto se habla de la moral del Estado, nos parece que en materia tributaria obstaculizar las devoluciones es una conducta moralmente, repito, reprochable, por lo que exhortamos a las autoridades fiscales, en particular al SAT, para que pongan de su parte en hacer efectivos los derechos de los contribuyentes. No estamos hablando de cantidades que no tengan derecho a solicitar los contribuyentes. Estamos hablando de dinero que pertenece a los contribuyentes. Ya se nos mermó con dos medidas muy claras para la liquidez de las empresas, como fue la eliminación de la compensación universal y como fue también el aumento en la tasa de retención de impuestos en materia de intereses. El hecho de no permitir que las devoluciones sean relativamente rápidas y sencillas, sobre todo de saldos a favor, incide en la liquidez de las empresas y en su funcionamiento. No permitamos que esto siga sucediendo y, por favor, exhortamos a las autoridades fiscales a que faciliten estas devoluciones. Gracias.